Bienvenidos a Negocios y Finanzas, un podcast creado para emprendedores apasionados y decididos a llevar su negocio al siguiente nivel, donde hablaremos de negocios, finanzas y transformación digital. En cada episodio, invitamos a mentes creativas y exitosas a que nos compartan sus conocimientos, herramientas y habilidades. Con sus historias aprenderás a desarrollar las habilidades del futuro e impulsar tu negocio de manera práctica y accesible. El momento es hoy. Impulsa tu desarrollo profesional y alcanza tus metas financieras. Decídete y empieza a vivir de tu pasión. Hola líderes del futuro, bienvenidos a Negocios y Finanzas, un espacio creado para ayudarlos a impulsar su desarrollo profesional y así puedan crear negocios de alto impacto y los puedan llevar al siguiente nivel. Y el día de hoy yo les quiero dar un mensaje y como siempre cada vez que yo les doy la bienvenida a este espacio, les digo que estamos aquí para ayudarlos a impulsar su desarrollo profesional. Y el día de hoy te quiero hablar precisamente de eso. ¿Qué significa ayudarte e impulsar tu desarrollo profesional? Pues obviamente que cuentes con tres cosas muy importantes: los conocimientos, que tengas las habilidades, las herramientas, son cuatro, y las estrategias correctas y adecuadas para que tú puedas lograr los objetivos e impulsar tu negocio, que eso es lo que realmente estamos aquí, que es a lo que se dedica el IDEM Academy, a impulsar más negocios. ¿Por qué? Porque la economía de un país, realmente el 95% de la riqueza la generan las empresas, y dentro de las empresas, las MIPYMES son aproximadamente un 98.9% del total de las empresas de un país. Entonces, por eso es muy importante impulsar el emprendimiento, y para poder impulsar el emprendimiento se necesita contar con todos y cada uno de los 4 puntos que te acabo de comentar: tener los conocimientos adecuados, contarla con las herramientas, desarrollar las habilidades y después cómo manejar estas tres a través de una estrategia que te permita tener claridad con el negocio que tú quieres crear o con el negocio que ya tienes para impulsarlo y llevarlo al siguiente nivel. Y el día de hoy te quiero compartir 9 libros, y eso es lo que yo te quiero hablar el día de hoy. 9 libros que me han ayudado en mi formación profesional, en tener mayor claridad. Y te quiero decir algo muy importante, porque muchas veces una persona ve un libro y pues ve el objeto, ¿no?, que tiene en mano. Pero yo lo que te quiero decir es que un libro es un monólogo que estás teniendo con una persona, te está platicando acerca de un tema, y eso es lo que yo quiero que tú veas, la importancia de leer, porque en México aproximadamente estamos leyendo cerca de 2.5 libros al año, cuando otros países como Dinamarca y otros países nórdicos, que son los campeones de la lectura, se avientan hasta 25 y 30 libros en un año. Entonces, pues realmente pues la diferencia es enorme. ¿Por qué es importante leer? Porque te vuelvo a repetir, empiezas a recopilar la importancia de los temas en los que tú estás obteniendo en cada libro. Y no es nada más leerlos, sino es estudiarlos y volverlos a releer y a releer y a releer para que los estudies y puedas captar ese mensaje que te está diciendo el autor o los autores. Y el día de hoy, como te lo comentaba, te quiero compartir 9 libros que han cambiado mi vida, que me han ayudado en mi formación, que cada vez que yo recuerdo que un autor me había escrito de un tema muy importante, los vuelvo a agarrar, los vuelvo a releer, y realmente te ayudan a ¿qué? Te ayudan a tener claridad en lo que quieres, te ayudan a enfocarte, y bueno, varias cosas que es de lo que vamos a hablar el día de hoy con cada uno de estos libros. Y te voy a dar 5 tips de cada uno de ellos. Tienen mucho más, por eso yo te recomiendo que los leas, pero yo te voy a dar los más importantes desde mi punto de vista. Y el primer libro se llama Solo una cosa. Este libro es escrito por Gary Keller y la verdad es muy buen libro. ¿Por qué?
Porque en primer lugar, el mismo título te está diciendo, te debes de enfocar en una sola cosa a la vez. Aunque tú inicies tu día y sabes que debes, a lo mejor ya creaste tu plan de acción de todo el día y tienes 20 cosas, este libro te ayuda a entender que debes de enfocarte de una sola cosa a la vez y no te debes de distraer. Si tienes, por ejemplo, vas a decir, mientras estoy haciendo esto, voy a hacer esta otra actividad, este libro te dice no. ¿Por qué? Porque te desenfoca. Entonces, tienes que ir tomando una cosa a la vez, y esto yo siempre se los comparto cuando estoy dando las capacitaciones. Es como cuando te vas a comer un pastel. No te lo puedes comer todo, ¿verdad? Aunque quisieras, ¿no? Y esto es como en el trabajo, en el negocio. Queremos dinero y queremos trabajar y queremos hacer diferentes actividades, pero solamente una cosa a la vez te va a permitir desarrollar las habilidades para que vayas avanzando y vayas logrando esos objetivos. El otro punto es hacerlo más difícil en la mañana. ¿Por qué? Porque este autor, Gary Keller, nos dice, ¿sabes qué? Cuando estás, apenas te acabas de levantar, pues es cuando tenemos más energía, tenemos más, pues más dinamismo y queremos hacer las cosas, tenemos más ganas de trabajar. Entonces, una de las cosas que yo te quiero decir, que no viene en este libro, pero para que puedas empezar a trabajar con esta idea, es que un día antes pongas las primeras 3 cosas que necesitas hacer sí o sí al día siguiente. Entonces empieza por la más difícil. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentamos a la resistencia y a las cosas que no nos agradan, pues obviamente tendemos a hacerlas a un lado. Y si tú tienes más energía, pues va a ser más fácil que te enfrentes a las cosas que te cuestan más trabajo. Entonces, Gary Keller nos dice una cosa a la vez. La primera es que realmente hagas eso, no hagas 2 actividades a la vez, y la otra es que te enfoques a hacer las cosas más difíciles. La otra es pensar en grande. Yo en un episodio, creo que fue ahí lo puedes ver en los episodios del podcast, que fue cuando hablé de los objetivos SMART, te decía que si tú pones, dibujas un círculo y pones todo lo que tú piensas, todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que sientes dentro de ese círculo, puede ser el nombre de las personas, tu casa, tu carro, tu profesión, es lo que tú eres y esa es tu zona de confort. Entonces, cuando tú vives todos los días, siempre estás viviendo dentro de ese círculo. Pero cuando aprendes otra cosa, cuando aprendes algo nuevo, yo siempre te he dicho que el aprendizaje es resistencia, porque es algo que nunca hemos hecho. ¿Y por qué te digo el ejemplo del círculo? Porque es cuando empiezas a salirte de esa zona de confort. Mucha gente no le gusta, pero el aprendizaje es eso. El aprendizaje es resistencia. Y eso es lo que te dice el tercer punto. Piensa en grande, lo más grande que quieras, o simple y sencillamente grande afuera de tu zona de confort. Y eso es lo que te va a hacer crecer. No nada más es aprender más, porque puedes aprenderlo, pero no hiciste nada. Entonces te sigues quedando en ese círculo. Y por eso es muy importante que cuando tú defines y tienes claridad de lo que eres y lo que tienes en todo dentro de ese círculo, pues cuando tú quieres aprender algo afuera, te va a obligar a que te enfrentes, y eso es lo que te va a hacer crecer. Por eso aquí Gary Keller te dice el tercer punto: piensa en grande, y entre más grande pienses, más vas a crecer, que realmente eso es muy importante. El cuarto punto que te quiero compartir, pues es el enfoque que te debes de enfocar hasta lograrlo. Hay personas que dicen, bueno, mira, yo quiero esto, pero como te decía, se salen de su zona de confort, empiezan a tener esa resistencia, empiezan a tratar de lograrlo y utilizan pues a lo mejor el 100%, pero ¿lo lograste? No. Entonces, ¿fue suficiente? Tampoco. Lo que yo siempre te he dicho es hacerlo hasta que lo logres. Y ese es el éxito de todas las cosas que tú quieres hacer en la vida. Si tú haces un esfuerzo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y me dices, Alejandro, ya me cansé y no lo voy a poder hacer, ¿es por qué? Porque ya te detuviste. Y las personas de éxito no es lo que saben, no es que sean más inteligentes, sino es que lo repiten y lo repiten y lo repiten hasta que lo logran. Y ese es otro punto que nos comparte aquí Gary Keller en este grandioso libro que se llama Solo una
una cosa. La verdad, te lo recomiendo. Puedes comprarlo en físico, también hay en Kindle para las personas que les gusta el formato digital. Y por último, es no postergar el tiempo, es fundamental. Déjame compartirte algo muy importante que yo aprendí desde hace tiempo, que me dijo un gurú de los negocios en Estados Unidos. Me decía: Alejandro, las personas tenemos varios recursos, pero el más importante es el tiempo. El tiempo no se recupera, y lo hemos escuchado y lo hemos vuelto a escuchar, pero no le damos la importancia. Y ahora, ¿qué es lo que yo te quiero compartir dentro de los negocios? Porque recuerda, lo que yo te estoy compartiendo es para que tú vayas formándote y esto lo vayas aplicando en tus negocios. ¿Qué es cómo aplicaría este concepto de los negocios, del tiempo en los negocios? Imagínate, yo te voy a hacer una pregunta ahorita. Si tú quisieras emprender y poner tu propio negocio y tuvieras dos opciones: hacerlo por tu cuenta, hay tutoriales, hay muchas formas de cómo estudiarlo, y lo haces por tu cuenta, ¿cuánto te costaría y cuánto tiempo te llevarías? Versus, o si cuentas con alguien que ya lo hizo, ya tiene el negocio que tú quieres hacer y te da una guía, te da un acompañamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la curva de aprendizaje se va a reducir y obviamente vas a poder empezar a ganar dinero más pronto, más rápido. ¿Por qué? Porque te está guiando, te está diciendo, porque él ya lo hizo o ella ya lo hizo. Entonces, por ejemplo, para la gente que dice: oye, es que tengo dinero y quiero poner un negocio, y que mucha gente dice: yo quiero comprar una franquicia. ¿Por qué? Porque se están ahorrando. La franquicia lo que te está vendiendo es el know-how. Y el know-how, lo que realmente uno está valorando es ya no perder ese tiempo en aprender, en saber, en la energía, en el enfoque, para que tú puedas empezar ese negocio. Entonces, eso es lo que yo te quiero compartir. Otra de las cosas, otro ejemplo en los negocios, muchas empresas lo que te están vendiendo es realmente reducir ese tiempo. Ese fue el gran éxito de McDonald's al principio. Y por eso en los 80, creo que fue como por 1985, Estados Unidos pasó sus principales negocios de la industria a los servicios. Y entendió perfectamente la necesidad de un servicio para la gente que no tenía tanto tiempo, y por eso ahí se creó la ideología del fast food, ¿sí? The American Way of Life, the fast food. ¿Sí? Y ahí es en donde te está diciendo McDonald's: ¿sabes qué? Yo te lo estoy dando rápido, a un nivel de calidad que no son muy buenas esas hamburguesas, pero son los mínimos que tú deseas. ¿Para qué? Para poder mitigar en ese momento el hambre y para poder volver otra vez a salir a trabajar. Entonces, hay muchas empresas que lo que te venden son reducción de tiempo, y eso es algo muy importante. Entonces, reduciendo, este libro es magnífico. Solo una cosa de Gary Keller, y los 5 puntos que te estoy compartiendo es: haz una sola cosa a la vez, porque si no te desenfocas y tu energía se va desgastando. La otra es hacer lo más difícil en la mañana. Apunta una noche antes cuáles son las 3 cosas que sí o sí tienes que hacer para el día siguiente, y empieza con la más difícil y no cambies hasta que no la termines. Cuando empiezas a avanzar de las cosas difíciles, te empiezas a sentir mejor, empiezas a tener más confianza, y por eso este libro es magnífico, te lo recomiendo muchísimo. La otra es, obviamente, pensar en grande, que te saque de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque eso te hace crecer. No es nada más de desear las cosas, ¿no? Porque sí, a mí me gusta soñar en grande, no, sino que entre más grande pienses, más grande creces. Y ese es un punto muy importante. Y otra cosa también, el cuarto punto que nos dice este libro es: enfócate en lo que realmente estás haciendo. Porque si tú estás haciendo una cosa y de repente, a mí me pasaba mucho, y perdón por la interrupción de la idea, pero cuando estás trabajando y de repente te entra un WhatsApp o de repente te entra una llamada y te desenfocas y empiezas a hacer lo que esa llamada o ese WhatsApp te está pidiendo y te desenfocas, entonces tu avance y tu tiempo, pues obviamente
obviamente se reducen. Y por último, obviamente lo que nos dice Gary Keller, que lo más importante de todos los recursos que tú tienes en la vida es tu tiempo. Y las personas a partir de los 40 es cuando ya se empiezan a dar cuenta la importancia que tiene el tiempo, porque dices, ¿cuánto tiempo tengo realmente para empezar a planear mi plan de retiro? Que se supone que es a los 65 años. Cuando eres más joven realmente no te pones a pensar mucho en eso, pero es muy importante que sí le ganes el tiempo a todos los proyectos que estás haciendo. Si tú eres una persona joven y me estás escuchando, me estás viendo, pues obviamente, ¿por qué? Porque vas a poder hacer más cosas en un solo día. Entonces, este es un extraordinario libro, tiene muchas ideas más, pero la verdad que te lo recomiendo. Este es el primer libro. El segundo libro, les quiero compartir, obviamente como personas no nada más somos lo que pensamos, sino somos lo que hacemos. Y eso es algo muy, muy importante de entender. Lo que te define no es lo que tú piensas de ti, sino lo que haces. Son tus acciones las que te definen. Y este libro me ayudó a entender eso. Nosotros como personas, como seres humanos, necesitamos entendernos porque recibimos tanta información del exterior que siempre estamos viendo, estamos analizando, estamos percibiendo las cosas de afuera, pero nunca volteamos hacia adentro. Y yo tengo una frase muy buena que dice que el que sueña, que el que piensa, voltea hacia afuera, está soñando, pero que el que voltea hacia adentro, despierta. Se las vuelvo a repetir porque no se las dije bien. El que voltea hacia afuera, sueña, pero el que voltea hacia adentro, despierta. A lo que yo te quiero compartir es cuáles son esas cosas que yo veo de mí, que tengo que empezar a mejorar, que tengo que cambiar. ¿Para qué? Para ser más productivo, para ser más eficiente, para ser más productiva. ¿Por qué? Porque eso te lo va a pedir tu negocio, eso te lo va a pedir tu emprendimiento. Y cuando yo les doy la bienvenida a todos los episodios y les digo, para impulsar su formación profesional, es eso. Porque un negocio te va a demandar todo el tiempo, no es cuando tú quieras, ¿sí? Sino es todo el tiempo. Y eso es algo que necesitamos entender. Y nosotros como personas no nada más somos pensamientos, porque los pensamientos se generan ¿de qué? De nuestras emociones. Gran parte somos emociones, y para poder entendernos, para poder controlarnos, para poder definir, para poder tomar mejores decisiones, hay que saber qué emociones son las que estamos generando o el entorno, qué emociones nos generan, y de ahí debe de venir un autocontrol, una autodisciplina. Y este extraordinario libro, la verdad, te va a ayudar para eso. Este libro se llama La inteligencia emocional de Daniel Goleman y te define varios puntos muy importantes, no desde el punto de vista holístico, sino desde el punto de vista científico, muy reales, que te lo hacen y te lo hace el autor muy práctico. Y estas son las 5 puntos que yo te quiero compartir que este autor nos está diciendo. La primera es ser conscientes que las emociones definen nuestras decisiones. Entonces, si nosotros somos una persona hiperactiva, si nosotros somos una persona, pues realmente, pues no muy social, cada una de las emociones que definen nuestra personalidad es lo que va a definir nuestra toma de decisiones. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos enojados decimos varias cosas, ¿verdad? Y después cuando nos tranquilizamos decimos, ay, no lo hubiera dicho. Por eso es muy importante el primer consejo que nos dice Daniel Goleman, que es ser conscientes de lo que realmente define nuestras tomas de decisiones, que son nuestras emociones. ¿Y qué es lo que genera esas emociones? También es muy importante y nos habla este libro. El otro punto es que cada situación genera una emoción. También es muy importante porque luego a veces nos juntamos con las personas, ya las definimos, nos agradan, no nos agradan, el entorno nos agrada, no nos agrada, y ese entorno genera esas emociones. Entonces, lo que nos dice Daniel Goleman es que también nosotros podemos trabajar en el entorno, podemos trabajar de cómo percibimos lo que nos está rodeando, y eso te lo pongo un ejemplo en los negocios. A la hora que estás haciendo negociaciones, a la hora que estás comprando con un proveedor y quieres mejores precios y obviamente a lo mejor la actitud de la persona con la que tú estás teniendo contacto todo el tiempo no es la más adecuada, pues este libro te va a ayudar a poder entender cómo poderlo hacer, cómo poder controlar esas emociones. El tercer punto es que la inteligencia emocional es
necesitamos aprenderla. Necesitamos entenderla, necesitamos decir, bueno, esa inteligencia, si ya soy consciente y ya veo mi entorno, qué es lo que me genera esas emociones, entonces obviamente ya estoy siendo más consciente de qué es lo que me genera. Entonces ya puedo ir preparado, ya puedo ir preparada de antemano a una situación, a una negociación, a un trabajo, a un equipo de trabajo para poder entender qué es lo que generan cada una de esas emociones. El tercer punto es, obviamente, el cuarto punto es saber controlar las emociones. Híjole, y eso es muy, muy, muy importante. A mí en lo particular me gusta muchísimo la filosofía y hay una tendencia, una escuela que se llama el estoicismo. Y ellos realmente tienen un estilo de cómo comportarse en todas las situaciones. Yo lo aprendí en la vez que tuve la oportunidad de ir a Japón. Son personas, y para explicarte qué es el estoicismo, son personas que ya pueden controlar y ya tienen inteligencia emocional, ya saben cómo comportarse, ya saben cómo controlar la situación, las personas hasta cierto punto, y obviamente se centran en ellos y es todo lo que es autocontrol y disciplina emocional. Y te quiero compartir un ejemplo a la hora de que estás haciendo negocios. Cuando tú tienes un tiempo muy corto para tomar una decisión para tu negocio, es cuando empiezan a entrar este tipo de conceptos que nos comparte Daniel Goleman en este extraordinario libro que es La inteligencia emocional. Y esto te va a ayudar también, obviamente, para que tú puedas después ir alcanzando los objetivos de tu negocio, saber principalmente si tú cuentas con un equipo de trabajo y a lo mejor una persona te faltó, a lo mejor otra persona no llegó con el mejor mood, a lo mejor otra persona no quiere hacer las nuevas tareas que tú les estás poniendo que necesitas para escalar tu negocio, pues obviamente ahí es en donde el liderazgo, tú como persona, como líder, debes desarrollar estas habilidades que nos dice este extraordinario libro que es la inteligencia emocional para saber realmente también cómo trabajar y cómo manejar situaciones como esas, obviamente, ¿no? Y la otra es saber aplicar las emociones correctas en cada situación, pero principalmente en el entorno social o en el entorno empresarial. No es lo mismo cuando tú estás en tu negocio, cuando tú estás en tu empresa, estás tomando las decisiones, estás vendiendo o estás desarrollando tu trabajo día a día, como cuando, por ejemplo, te llega una competencia muy cerca de donde está tu negocio. Debes de tomar otras acciones. También cuando te vas a los networkings y estás conociendo otras personas y obviamente tú tienes una opinión y las otras personas te refutan y te dicen, no, pues obviamente el mercado, la tendencia es de otra manera. Y obviamente todo eso es muy importante para que tú puedas tomar mejores decisiones y saber qué es lo que estás haciendo. En resumen, ¿qué es lo que te dice la inteligencia emocional? Autocontrol. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones en tu negocio. Y eso es muy, muy importante. Entonces, este es otro segundo extraordinario libro que la verdad yo te lo recomiendo. Y obviamente sin dejar pasar hablando de la personalidad, porque muchas veces pues podemos entender, podemos encontrar las emociones, pero no podemos definirnos como personas. Yo siempre les hago en las capacitaciones y en los trainings, les hago un ejercicio y les digo, a ver, yo tengo un diamante aquí en la mano. Díganme adjetivos calificativos del diamante. Y muchos me dicen grandioso, brilloso, caro, extraordinario, luminoso, brillante, ¿sí? Y posteriormente les digo, bueno, ahora díganme algo de ustedes. Y muchas personas no saben qué decir. ¿Por qué? Porque no se conocen, o porque les da pena, o porque no saben realmente cuáles son las características que los definen. Entonces, esto nos habla de las emociones, pero este extraordinario libro, el siguiente libro que te quiero compartir, te habla de cómo conocerte más. ¿Sí? Este es un extraordinario libro que se llama La sabiduría del Eneagrama. Es muy, muy, muy buen libro.
les comparte rapidísimo una breve historia de lo que habla este libro. Son dos personas, son los autores, es Don Richard Reason y Ross Hudson. Estos dos autores lo que hicieron es, querían entender cuál era el comportamiento del ser humano y por qué. Entonces hicieron un viaje a nivel mundial, visitaron enfocados en una sola cosa, entender las religiones del mundo. Y déjame compartirte, no entraremos en esa parte religiosa, pero lo que yo he investigado es que solamente hay 5 religiones en todo el mundo y ellos las estudiaron y dijeron, no desde el punto religioso, sino decir cuál es la filosofía de cada una de ellas para que entender cómo me define a mí como persona. Y esas ideologías, esos principios, esos valores que te da tanto tu país como tu religión, como tu zona geográfica, pues obviamente definen una personalidad. Entonces, cuando hablamos de emociones, pues dices, bueno, yo me siento así, pero ¿qué tipo de personalidad tienes? Y el tipo de personalidad significa cuáles son los síntomas, las características que a ti te definen en tu comportamiento. Y estos dos autores en este extraordinario libro nos vienen a decir eso, que ellos investigaron, que encontraron, hay 9, por eso se llama el eneagrama, hay 9 diferentes personalidades en el mundo y te las quiero compartir. Obviamente, te invito a que leas el libro para que profundices más. Este libro también, y nosotros hemos hecho talleres de eso, te avisaremos porque próximamente también vamos a hacer otros, tiene un extraordinario ejercicio que te hace 350 preguntas para que tú puedas definir tu personalidad, pero no en texto, sino lo vas a poder graficar. Entonces te va a poder decir, este tipo de personas con este tipo de comportamiento, y lo puedes ir desarrollando en una gráfica para que al final puedas entender el tipo de personalidad dentro de las 9 que hay, el tipo de personalidad que tú tienes. Y obviamente eso que me vas a preguntar, bueno, Alejandro, ¿y eso qué tiene que ver con los negocios? Pues mucho. ¿Por qué? Porque tú debes de entender qué tipo de personalidad tienes y posteriormente qué tipo de personalidad debes de tener en cada situación a la que vas a ir, si es una reunión de negocios, si es un emprendimiento, si es ir a solicitar un financiamiento, si es en un networking, y obviamente pues van a ir cambiando porque sí lo hacemos, ¿no? Pero este extraordinario libro te dice cuáles son esas 9 personalidades y te las quiero compartir de una forma muy, muy, muy práctica, pero obviamente te invito a que leas el libro para que profundices. Y obviamente las enumera, ¿no? La personalidad número 1 dice que es una personalidad de reformador, es el que todo lo quiere cambiar, es el que todo lo quiere mejorar, ¿no? Y eso es muy importante y muchas veces también tenemos ese tipo de personalidad. Pudiera ser que nuestra personalidad cambie durante el día, sí, pero al fin y al cabo, tú debes de definir y entender qué tipo de personalidad tienes. La personalidad número 2, el tipo número 2 es el ayudador, es el que te está viendo a ver cómo te ayuda, qué es lo que hace por los demás y bueno, pues eso también se nos da y principalmente a los latinos y a los mexicanos somos un país muy hospitalario y nos encanta estar ayudando, por eso también nuestra cultura de la familia, pues estamos ayudando. ¿Y por qué esto es importante? Porque déjame decirte que los mejores negocios hoy por hoy y los más exitosos son los que se dedican a ayudar, son los que se dedican a resolver problemas, son los que se dedican a satisfacer necesidades y les ayudan a sus clientes a que tengan lo necesario para resolver ese problema o para satisfacer esa necesidad. Entonces, entender que dentro de tu negocio tú debes de desarrollar tus productos y tus servicios enfocados a ayudar a tu cliente potencial, a tu buyer persona. Y desarrollando esos productos y esos servicios enfocados a ayudar,
obviamente, pues le va a dar más valor. Y dándole más valor a tu cliente, pues obviamente tu precio puede incrementar. Entonces, entre más te enfoques a ayudar, pues obviamente tu negocio va a tener más éxito. La personalidad número 3 es la personalidad del triunfador, el que dice, pues yo lo puedo todo, tú dime qué es lo que yo necesito, ponme un reto y yo lo logro. Y muchas veces has encontrado en los negocios, te dicen, pues reto de impulsa tu negocio en 3 semanas, ¿no? Y mucha gente se mete, porque eso es lo que les gusta triunfar sobre las circunstancias. Y la personalidad número 4 es el individualista. También hay muchas personas, realmente también hay sistemas, hay ideologías que dicen primero yo, después yo y al último yo. Yo sí creo que primero tenemos que ser nosotros, porque si tú no estás bien no puedes dar. Pero no es primero yo, después yo y al último yo, no. Sino es primero yo, después yo cómo te ayudo y después juntos cómo ayudamos a los demás. Eso es muy importante, pero el individualista se queda ahí y hay muchas veces que sí tenemos ese tipo de personalidad. La personalidad número 5 es el investigador, el que todo lo quiere saber, el por qué, le quiere encontrar el por qué a todas las cosas y no es malo. ¿Por qué? Porque eso te va a dar claridad y te va a dar una conciencia de todo lo que estás haciendo, ¿sí? La personalidad número 7 es el entusiasta, el que te dice, sí, vamos, échale ganas y es el que motiva a la demás gente y el que dice, no importa, nos caímos, pero vamos a ir adelante, las cosas van a ser mejor, todo lo ve de color de rosa y también es muy bueno tener esta personalidad en los negocios. La personalidad número 8 es el desafiante, el que te dice, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que puedo lograrlo. No es que te desafíe a ti como persona para decir, puede que personas obviamente desvíen este concepto, pero lo que realmente se enfoca en este libro, lo que te dicen estos dos autores en el Eneagrama, es que el desafiante es el que ve una situación, un problema como reto a vencer. Y dice, yo me voy a desafiar. Y si no lo hay, lo crea. Porque es muy importante para él desafiar todo el tiempo su personalidad. Y por último está el agradable, el que dice, oye, pues yo, la verdad, pues esto está excelente, le quiero agradar. ¿Por qué? Porque muchas veces se enfocan en qué es lo que van a pensar de ellos. Pero también cada una de estas personalidades, si tú detienes el video y lo vuelves a ver, son muy importantes para tu negocio. ¿Por qué? Porque el reformador, pues obviamente tu negocio debe de estar en constante mejora todo el tiempo. ¿Para qué? Para dar mejor servicio, para dar mejor calidad, para dar mejores precios. El ayudador, pues como ya te lo dije, el negocio, el producto y servicio que ayude y que resuelva problemas es el que va a tener más éxito. El triunfador, pues obviamente es llevar tu negocio siempre al proceso de escalabilidad, de no quedarte nada más en un punto. Si ya estás teniendo éxito, pues obviamente puedes ir por más, ¿no? El individualista, pues obviamente, como yo te decía, bueno, ¿cómo? Y aquí entra la capacitación. A mí me interesa pues mejorar y la mejora continua para mí es muy importante porque así yo puedo compartir a todas las personas de mi equipo de trabajo o hasta mis propios clientes algo de mejor calidad. Pues el investigador es saber qué otras líneas de productos y servicios yo le puedo ofrecer a mis clientes o también qué otras alianzas estratégicas puedo hacer. Entonces está totalmente todo el tiempo en constante investigación también para entender el mercado. Pues el leal, pues obviamente toda la empresa, y fíjense aquí voy a hacer un paréntesis, las empresas más exitosas son las que generan la mejor lealtad dentro de sus integrantes, de sus colaboradores, así como de sus clientes. También el entusiasta, pues obviamente ahí lo vemos en la creatividad de la publicidad, del marketing digital, todo el entusiasmo que se le genera y se le crea a los contenidos que vemos allá afuera. ¿Para qué? Para captar tu atención y para decirte, oye, estás viendo algo extraordinario que no te lo puedes perder, ¿sí? Y la parte del desafiante es que siempre tienes que saber que el mercado es un desafío que siempre va a estar cambiando, que está en constante movimiento y
que no te tienes que confiar. Si algo te está saliendo bien, más adelante a lo mejor puede cambiar y va a desafiar tus habilidades para poder responder. Y obviamente agradarle al mercado, agradarle a la gente, agradarle a tus colaboradores. ¿Para qué? Pues para que vayas construyendo todo lo que tú necesitas para que el negocio cuente con los conceptos, los recursos y las estrategias que tú necesitas para llevar al siguiente nivel tu negocio. Y obviamente esto está enfocado principalmente para ti. Entonces, por eso, como siempre te he dicho, este es un espacio para impulsar tu desarrollo profesional. Este extraordinario libro te va a ayudar para poder entender qué tipo de personalidad tienes. Y también hay una parte que, como los horóscopos, pues eres 9, pero con descendencia 4. Entonces ya vas entendiendo por qué también tus cambios de comportamiento o de ánimo. Entonces es un extraordinario libro que yo te recomiendo que lo leas. El siguiente ya va enfocado también a tu formación, pero también de cómo es que tú tienes que ir desarrollándote para encontrar tu porqué. ¿Sí? Como hay un extraordinario video, no recuerdo el autor, pero te dice, tú debes de desarrollar para tu negocio tu por qué, your why, ¿no? Why you're doing this for your clients, ¿por qué estás haciendo esto para tus clientes? ¿Sí? Si tú entiendes el por qué, el cómo es más fácil. Entonces, este siguiente libro es extraordinario. El autor es Robin S. Zamara y es el monje que vendió su Ferrari. Este extraordinario libro te habla de negocios, pero desde el punto de vista de lo que te acabo de comentar, de la inteligencia emocional, de tu personalidad, pero ya cómo lo tienes que ir aplicando al punto de los negocios. Y el primer punto y el primer tip que te quiero compartir de este extraordinario libro es que nos dice que debemos de dominar la mente como un jardín. ¿Sí? Si tú no cuidas el jardín, empiezan a salir plantas, empiezan a salir arbustos y obviamente pues no te va a dar lo que tú quieres. Es lo mismo con tu mente, con las ideas, con tus colaboradores, con el mercado. Si no cuidas la mente, si no sacas la basura de la mente, ¿sí? Entonces vas a empezar a tener ideas, vas a empezar a generar miedos, vas a empezar a generar dudas, vas a empezar a tener una baja autoestima de que no crees en ti, de que sabes que a lo mejor tu negocio no es lo suficientemente bueno, a lo mejor el producto y el servicio no es lo correcto y no es lo adecuado. Entonces, el primer punto que te dice este extraordinario libro del monje que vendió su Ferrari es que la mente es como un jardín y debes de cuidarlo, debes de podarlo, debes de sacar. Por eso, si tú sabes, si tú conoces tus emociones, si sabes tu personalidad, aquí es lo que te dice. Entonces debes de trabajar en tu mente para que todo el tiempo debes de tener las ideas, los conceptos, la claridad adecuada para que tú puedas impulsar tu negocio, ¿sí? Y con una mente clara, pues obviamente vas a poder definir un negocio muy claro con productos y servicios extraordinarios para tus clientes. El punto número 2 es obviamente tener un autoliderazgo. El autoliderazgo pues no es más que empujarte cuando ya no quieres hacer las cosas aunque no te gusten. Y obviamente también tener una disciplina, ¿no? Que a lo mejor te lo va a decir más adelante, pero eso es muy importante. Autoliderarte es decir, esto lo tienes que hacer también sí o sí. Es darte claridad, es darte disciplina, es darte los conocimientos, las herramientas adecuadas para que tú puedas hacer las cosas, que no esperes a que vengan, a que te lo digan, que no esperes a que te ayuden. ¿Por qué? Porque si no, puede pasar mucho tiempo esperando y a lo mejor nunca llega. Entonces tú te tienes que autoliderar y hablamos y escuchamos el liderazgo, entonces lo tenemos que empezar a aplicar en nosotros. El otro es el poder de la disciplina. Como ya te lo comentaba, ¿sí? Si tú te vas a autoliderar, pero te debes de poner una disciplina. Y déjame compartirte algo muy importante que a mí me generó mucho impacto. No es lo mismo disciplina, ¿sí? Que rutina. Levantarte todos los días en la mañana y hacer lo mismo y llevar las mismas cosas y todo. No, eso no es disciplina. Disciplina es claridad, ¿sí? También con limpieza y puntualidad.
Esa es la disciplina, te lo vuelvo a repetir. Disciplina es claridad con limpieza y puntualidad. Claridad en lo que quieres, por eso lo estás haciendo, ¿sí? Limpieza es lo que yo te comentaba también, que te dice en el primer punto, de sacarte la basura de la mente. Y puntualidad no es llegar a tiempo, sino es hacer las cosas en el momento preciso con las personas correctas y adecuadas. Es puntual hacer las cosas este día. ¿Y por qué este día y por qué a esta hora? Porque te va a generar los mejores resultados. Entonces, la disciplina es fundamental. Y aquí lo que yo te quiero compartir es que hay muchos formatos allá afuera, los puedes encontrar y puedes desarrollar algo que se llama el cronograma, ¿sí?, para tus actividades. Y no es más que en Excel vas a poner qué actividades tienes que hacer. Ya nos los decía el primer libro de Una cosa a la vez, es decir, hacer las cosas más difíciles al principio, y también qué acciones tienes que tomar para lograrlo sí o sí, y lo más importante también ponerle fecha. Para tal fecha yo lo tengo que cumplir. ¿Se vale mover las fechas, Alejandro? Sí, sí se vale. ¿Por qué? Porque como también cuando estamos aprendiendo algo nuevo, no sabemos, pues obviamente nos vamos descubriendo que a lo mejor necesitamos más tiempo, necesitamos más herramientas u otras que no contamos, entonces tenemos que irlas a buscar. Entonces sí se puede, pero la disciplina es eso. La disciplina obviamente es claridad, limpieza y puntualidad. Y eso te puede ir dando para que vayas logrando los objetivos, ¿ok? El siguiente punto que nos comparte este extraordinario libro es lo más valioso es el tiempo, como yo te lo decía en el reloj. También nos habla del tiempo este libro, y lo que más me gusta de este libro es que te habla dándote un cuento de una persona que lo tenía todo, que era exitoso y sin tener claridad ni nada, ni un porqué, no tenía realmente el why por el cual vivía. Entonces trabajaba muchísimo hasta que llegó y le dio un paro cardíaco. ¿Qué es lo que pasa en los negocios? Si tú no eres eficiente en tu negocio, pues vas a empezar a hacer muchas cosas que no van a ayudarte para nada. Puedes estar haciendo 10 actividades y brindárselas a tu cliente y no le van a beneficiar. Entonces, si tú eres claro, te va a ayudar. ¿Y qué es lo que nos dice en este cuento? Pues te invito a que lo leas. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro principal actor de este cuento? Y lo que sí te quiero decir es que las cosas que aprende es porque se va a la parte con unos monjes, y que aprende todas estas habilidades y te hace consciente de decir, si nada más sales y te levantas y trabajas todos los días abrumadamente, pues puede llegar un momento en que realmente te puede desenfocar, y estos puntos son muy importantes. Entonces, este libro del monje que vendió su Ferrari a mí me ha ayudado mucho. La otra es servir. Hay veces que tienes que dar más de lo que vas a recibir, y muchas veces hoy por hoy, déjame decirte que en los negocios hoy el valor, la propuesta de valor que tú le das con tus productos, con tus servicios en tu negocio para tus clientes, muchas veces vale 15, pero a veces se le pone el precio de 10. Oye, Alejandro, pero es que yo no lo quiero así. Bueno, es que tu cliente lo va a percibir. Cuando tú realmente quieres ayudar, ¿sí?, y le das más de lo que el cliente espera, es cuando el cliente va a empezar a regresar. Y esa es una cultura, esa es una estrategia para tu negocio, para que tú obviamente puedas empezar a desarrollar esos productos y esos servicios que te van a hacer diferente, que te van a diferenciar del mercado. Y eso es extraordinario. Un negocio que no lo encuentres en otro lado más que en un solo lugar, obviamente te va a llevar al siguiente nivel. Te va a ayudar a impulsar y escalar tu negocio. Y por último, obviamente, pues todo esto te va a ayudar a hacer sentir bien. En otro episodio yo te hablaba que yo soy fiel creyente que todas las personas contamos con 2 escaleras en la vida. La escalera del desarrollo personal y la escalera del desarrollo financiero. Y la escalera del desarrollo personal no es más que pensar en todo lo que queremos. ¿Por qué te levantas todos los días a trabajar? Y muchas personas, y les vuelvo a repetir, ahí lo podemos ver en otro de los episodios que les he compartido, las personas me dicen, es que Alejandro, quiero comprar, quiero pagar, quiero comprar, quiero pagar, quiero comprar, quiero pagar, pero nadie quiere invertir. Entonces, cuando tú encuentras tu porqué
y empiezas a aplicar todas estas y cada uno de estos puntos que nos dicen este autor en este extraordinario libro, te empieza a decir que crees, empiezas a sentir una autorrealización, te empiezas a sentir bien y obviamente empiezas a sentir algo que todos lo conocemos como éxito. Y los éxitos en los negocios son muy importantes, que tú te sientas así porque se ve. ¿Cuántas veces, te pongo un ejemplo donde lo podemos detectar claramente? Cuando vamos a un restaurante, el tipo de servicio, cuando llega la persona, vemos su actitud, es lo primero que percibimos. Y si tú tienes una mala actitud, si es algo que pues no te está agradando, no te está yendo bien y lo reflejas, ¿sí? Entonces pues obviamente tu cliente lo va a percibir. Y eso es algo que tú estás inyectando a tu negocio. Entonces, lo que nos dice este autor en el monje que vendió su Ferrari es que cuando ya tienes tu porqué y aplicas todos los otros puntos, te empiezas a sentir autorrealizable, te empiezas a sentir exitoso. ¿Y a quién no le gusta ir a una reunión y estar rodeado de gente exitosa? Y eso es algo muy importante que también te quiero compartir. Entonces, te recomiendo muchísimo este libro. Este libro te lo vas a devorar porque la manera en cómo te lo explica, pues es extraordinario. El siguiente libro, pues ya vamos a empezar a hablar de los negocios. Este libro es famosísimo y es muy bueno porque el autor lo que hace es entrevistar a 500 millonarios en Estados Unidos. Y esta idea se le ocurrió porque primero hizo una entrevista a un extraordinario empresario que es Dale Carnegie. Él fue el que impulsó realmente la industria del acero. Él fue el que realmente prácticamente construyó todo Estados Unidos, ¿sí? Y lo que es Napoleón Hill tuvo la oportunidad de conocerlo y de entrevistarlo. Después de esa entrevista, lo que nos dice Napoleón Hill es que me cambió la vida. Y por eso dijo, yo tengo que encontrar la clave del éxito y por eso decidió hacer una encuesta y entrevistar a los 500 millonarios más importantes de esa época en los Estados Unidos. Y este libro se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Se los recomiendo. Esta es una Biblia que cada vez que no puedan encontrar su porqué del que nos habla el monje que vendió su Ferrari, este libro te va a ayudar desde el punto de vista de los negocios, te va a permitir aclarar lo que necesitas, qué es lo que hizo otra persona, qué es lo que hizo otro empresario y te va a ayudar a que tú puedas ser una persona, un empresario más sólido y la gente lo va a ver. Cuando la gente empieza a ver que las personas tienen negocios sólidos porque el líder, el creador, el fundador tiene la claridad de lo que está haciendo, pues obviamente todo mundo va a querer hacer lo que él está haciendo, ¿no? Entonces, los 5 puntos importantes de este libro es, el primer punto es que tu formación para hacer crecer la riqueza, eso es lo más importante, ¿sí? Cuando tú quieres dinero, porque cuando yo les pregunto a las personas y se los vuelvo a repetir, ¿por qué te levantas todos los días a trabajar y la gente me dice, pues para ganar dinero? Ok, pero ¿cómo lo vas a ganar? Y todo el mundo dice, bueno, pues sí, con un trabajo. Pero lo que yo te quiero compartir hoy por hoy desde el punto de vista económico, financiero, es que lo que paga la gente es la habilidad de generar riqueza para el mercado, ¿sí? Entonces, tu formación va a ser el punto número 1 para que tú aprendas a cómo generar esa riqueza. No es el trabajo, no es un producto, no es un servicio, no es la persona, sino tu formación. Porque tu formación, como yo te lo digo todos los días que nos vemos, que es para impulsar tu desarrollo empresarial, pues aquí te dice, haz una cosa a la vez, ¿no? Entiende cómo son tus emociones y por qué haces y dices lo que dices, cuál es tu personalidad y encontrar tu por qué te vas formando. ¿Sí? Y si todo esto lo empiezas a aplicar ahora en los negocios que te dice, vas formándote y encuentras un porqué, pero entonces eso es lo que te empieza a ayudar a generar riqueza. Son
te lo voy a decir en una palabra, tus habilidades de generar resultados. Entonces ese es el primer punto que nos dice este extraordinario libro. ¿Sí? El punto número 2 ya te lo comenté, que es, estudió a 500 millonarios de que, qué es lo que hiciste para lograr el éxito. Y aquí nos lo cuenta. Algo muy importante que nos dice Napoleón Hill en este extraordinario libro, que de verdad no se lo pueden perder, es la manera de cómo hacerlo lo vas a encontrar tú mismo, porque no es la misma forma para todos. Tú lo vas a encontrar de acuerdo a tu formación, a tu forma de pensar, ¿sí? Y aquí lo vas a poder encontrar. Es una guía. El punto número 3, el tip que te quiero compartir de este extraordinario libro es que desarrolló la filosofía de la ley del éxito. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la ley del éxito? Y él te lo comparte en 13 pasos para poder alcanzar la riqueza. Desde su punto de vista, recopiló todas las ideas de millonarios, ¿sí? Que te los pone y te los recopila en un solo lugar, te va a decir, esto fue lo que hicieron ellos. La ley del éxito te la explica en 13 pasos, muy, muy buenos. Entonces, es una guía para que te dé claridad en el mundo de los negocios. Entonces, pues es cuando ya puedes empezar a tener los primeros pasos dentro de los negocios, si es que tú quieres empezar a emprender. Este siguiente libro, ¿sí? Que es... este libro realmente también a mí me abrió mucho los ojos para poder empezar a emprender. Este me ayudó para poder empezar a volverme a ser empresario. Y no es más que el extraordinario libro de Robert Kiyosaki, muchos a lo mejor ya lo conocen, que es el de Padre Rico, Padre Pobre. Perdón, es este libro, el de Padre Rico, Padre Pobre, lo que es las 4 maneras de cómo trabajar. Obviamente, pues tú, si eres empleado, pues estás trabajando en un lugar donde eres parte del sistema. Y aquí lo más importante es que empieces a entender lo que es el juego del dinero, que empieces a entender el dinero, que empieces a entender cómo funciona el sistema financiero, que empieces a entender cómo funciona el flujo del dinero. Y eso es muy importante y te dice, para que te des una idea, dentro del éxito que tuvo este libro es que te explica las partes contables de una manera muy sencilla, porque te quería hablar de otro punto, pero creo que este punto es importante que te lo diga primero. Te dice, mientras en contabilidad tú les dices, oye, ¿qué es un activo y qué es un pasivo, no? Pues obviamente si tú lees los libros de contabilidad, la verdad que te vas a perder. Y este libro, Robert Kiyosaki nos dice bien fácil, activo es todo lo que mete dinero en tu bolsa. Punto. Pasivo es todo lo que saca dinero en tu bolsa. Entonces, cada vez que tú compres algo, vas a saber si es activo o pasivo. Y te pongo un ejemplo. Si tú compras un carro, ¿sí? Mucha gente dice, es que es parte de mi patrimonio. Pues sí, pero te está sacando dinero de tu bolsa todo el tiempo. Le tienes que poner gasolina, le tienes que checar el aceite, poner aceite, comprar llantas, pagar la tenencia y te está saque dinero. Y ese es un concepto que tenemos que entender. Si tú pagas y todavía que pagas te estás sacando dinero, es un pasivo. Y obviamente hay cosas que las queremos, ¿para qué? Pues porque nos hace sentir bien o nos dan un beneficio, pero no financiero. Entonces, ¿cuáles son los beneficios financieros cuando tú compras activos? ¿Sí? Y esos activos te van a generar ingresos. Y volviendo ahora al mismo ejemplo del auto. Si tú compras un auto, el mismo, pero ahora lo conviertes en Uber o lo conviertes en taxi y ya te empieza a generar ingresos, entonces ya se vuelve un activo. Independientemente de la parte contable, porque en la parte contable se registra de otra manera. Aquí es para entender las cosas financieras de una manera muy práctica. Y esto es lo extraordinario de que hace Robert Kiyosaki. Y el punto número 1 que nos comparte es entender realmente cómo funciona el dinero. Lo que les acabo de comentar, cuando tú compras algo, ¿te saca dinero de la bolsa o te mete dinero de la bolsa? El punto número 2 es aprender a utilizar el dinero y no caer en la carrera de las ratas. Fíjese, también a mí me voló la cabeza este concepto.
¿Cuál es la carrera de las ratas, como le llama Robert Kiyosaki en este libro? Consigo un trabajo, ¿no? Entonces, al día siguiente es mi primer día, me levanto muy temprano, voy, trabajo, me canso, ¿sí? Entonces, y me aburro, me pagan, entonces salgo, compro para entretenerme, pero pues ya cansado y entretenido, llega la noche y me duermo. Y al día siguiente me levanto otra vez y llega el día de la fecha de que me paguen, me vuelven a pagar y pues me canso y me aburro y entonces salgo y compro y llego a la casa y me vuelvo a dormir. Y ese ciclo llega un momento en que lo que tenemos lo estamos gastando tanto que nos empezamos a endeudar. Y esa deuda es la que nos hace todavía movernos más rápido y trabajar más y querer un ingreso y un empleo de mayor ingreso, que me paguen más, y me levanto al día siguiente y me vuelvo a cansar y vuelvo a comprar y gastar y me levanto, trabajo, me canso, gasto, me endeudo y me vuelvo a dormir. Y eso es a lo que él le llama la carrera de ratas, la carrera de las ratas. Aquí les quiero compartir que para esto no nada más nos lo explica en este extraordinario libro, sino también que creó un juego que se llama el cash flow. Cash flow en inglés significa flujo de efectivo, que todos los meses nosotros los jugamos. Estén pendientes, métanse a nuestra página de internet www.lidemacademy.com y se van a eventos y ahí les va a aparecer el juego del cash flow, las fechas, cuándo se pueden registrar, dónde va a ser. ¿Por qué? Porque ese juego lo que hace es que nos ayuda a practicar lo que aquí nos dice en teoría. Nos ayuda también igual, nos dan un sueldo, nos dan en el juego, nos dan un oficio, nos dan una profesión, nos dan un sueldo y nos permiten cada mes a mes ir tomando decisiones con nuestro propio dinero. Y ahí te vas a dar cuenta del comportamiento que tú tienes, pero ya con el dinero. ¿Sí? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el juego vas a poder empezar a entenderte más de cómo estás manejando el famoso dinero. La otra es entender la mentalidad del rico y del pobre, que es lo que yo te decía. Aquí y es una frase que él construyó mucho y que nos dice: los pobres trabajan por dinero y los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. ¿Y cómo lo dice? El pobre compra pasivos, que es lo que ya te expliqué, y nada más les está sacando dinero. Los ricos, antes de comprar algo que les gusta, invierten en cosas que les van a generar más ingresos. Y cuando invierten en más y más y más activos, llega un momento en que todos sus activos les da los ingresos para que ya no tengan que trabajar. Les pongo un ejemplo, ¿cuál sería un ingreso activo? ¿Sí? Un ingreso que te genere los activos, pues es una casa en renta. Tú compras una casa, la pones en renta y mes con mes te está generando ingresos. O puedes comprar CETES o puedes comprar acciones. También en el taller de finanzas con el juego lo jugamos al final, pero primero yo les hablo de todo esto, de cada uno de los puntos, ¿sí? Y cómo es que nosotros financieramente hablando tomamos esas decisiones. Entonces es muy importante entender ese otro punto que nos dice Robert Kiyosaki, que los pobres trabajan por dinero y los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Extraordinario libro, te va a ayudar, te va a inspirar mucho también a que también puedas emprender y poner tu propio negocio. La verdad, es un extraordinario libro. El otro libro también es de Robert Kiyosaki, es la continuación de que te explica más a fondo lo que te acabo de comentar del flujo de efectivo. Y aquí él nos dice, este libro se llama El cuadrante del flujo de efectivo. Nos explica las 4 formas de cómo obtener tus ingresos, ¿sí? El punto número 1 es como empleado, ¿sí? Y como empleado tú trabajas en un sistema. Alguien creó ese sistema, te dice qué hacer y tú llegas y lo haces y por eso te pagan. ¿Sí? El punto número 2 es como autoempleado, y así él le llama a todos los dueños de pequeños negocios, ¿sí? Y él les dice
que los autoempleados son el sistema. ¿Por qué? Porque si ellos no llegan a trabajar, no ganan dinero. Ejemplo, los dentistas, los abogados, los contadores que tienen su despacho y tienen que estar ahí y son los que ofrecen el servicio y son los que están dando las asesorías y cada servicio que ellos dan, obviamente obtienen un ingreso. Entonces, lo que nos dice el empleado trabaja en un sistema, el autoempleado, dueño de negocio, es el sistema. ¿Por qué? Porque si no trabaja, no gana. El tercero es el dueño de negocio, ¿sí? La diferencia del autoempleado, que también es dueño de negocio, pero que es realmente dueño de negocio, no lo ves en el negocio. Tú cuando ves tú vas a McDonald's, no ves al dueño. Cuando tú vas a las grandes cadenas, no ves al dueño. Cuando vas a Walmart, no ves al dueño. Entonces son personas que ya crearon un sistema que puede funcionar solito sin que ellos estén presentes, ¿sí? Entonces, te vuelvo a repetir, el punto número 1 del cuadrante es el empleado que trabaja en un sistema, ¿sí? El punto número 2, que es el autoempleado, que es el sistema, que son los dueños de negocios. El tercero es el dueño de negocio, pero que ya cuenta con un sistema que no lo necesita él. Y por eso puede abrir más sucursales. ¿Por qué? Porque ya no requiere de su tiempo. Ya sabe cómo crear un sistema. Que aquí voy a hacer un paréntesis, es lo que yo siempre les he dicho, el negocio debe de ser un sistema que sabe cómo funciona todas las partes para que genere los resultados que tú quieres, que obviamente son las ganancias, son las utilidades. Entonces, ese es el punto número 3. Y el punto número 4 que nos habla este extraordinario libro es el de inversionista. El inversionista ya lo que hace es, ya no tiene negocios, ¿sí? Ya no genera más negocios y ya no es dueño de un sistema, sino él ya, como tiene el dinero adecuado, ya invierte en los sistemas, ¿sí? Y por eso cuando tú inviertes en las acciones es una parte, ¿sí? Que te hace dueño de esa empresa. Pero no eres dueño no eres participante de la empresa y no es tu negocio, ¿sí? Eres una parte pero por eso estás invirtiendo en negocios y tú puedes manejar tu dinero e invertirlo en diferentes tipos de sistema. Puedes invertir en un negocio de infraestructura, otro de construcción, otro de alimentos, otro de capacitación y de acuerdo a tu percepción y a tu formación, obviamente es en donde tú vas a querer invertir. Entonces, también es extraordinario, te invito a que lo leas. ¿Por qué? Porque profundiza cuál es la forma de pensar de cada uno de estos actores en el cuadrante del flujo de efectivo. Y muy, muy cierto, ¿no? ¿Cómo piensan cada uno de ellos? ¿Para qué? Para que a la hora de que tú los estás viendo vas a decir, ah, caray, te vas a identificar con muchos de ellos y también es una guía para que vayas viendo cómo puedes ir haciendo o cómo puedes dejar de hacer lo que no te beneficia. Y también es un extraordinario libro que te va a dar claridad para que puedas empezar a emprender tu propio negocio si no lo has hecho. Y si ya lo tienes, para que cambies los conceptos y la idea del dinero dentro de tu negocio. Y bueno, ya el penúltimo libro, y te los puse en orden como para ir hablando de los negocios, cómo ir formando, impulsando tu formación de negocio desde tu persona ya hacia dueño de negocio, ya hacia inversionista, como yo te lo había comentado, ¿no? Este otro libro es extraordinario cuando tú dices, bueno, Alejandro, ya me estás diciendo qué es lo que tengo que hacer, quién soy, cuál es mi porqué. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo emprendo mi negocio? ¿Qué paso dar como primer punto? ¿Sí? Y este libro, este extraordinario libro te lo va a dar. También es un bestseller y la verdad que Michael Gerber hace un extraordinario trabajo aquí. ¿Por qué? Porque te dice precisamente cómo crear un negocio, cómo crear el sistema que funcione
para que tu negocio sea exitoso. Y te voy a compartir, te vuelvo a repetir, hay muchos puntos más en cada uno de los libros, pero te estoy compartiendo los 5 más importantes desde mi punto de vista, pero cuando tú lo leas, obviamente me podrás refutar y decir, no, Alejandro, para mí este otro punto fue el más importante. Y bueno, este extraordinario libro, como punto número 1, lo que te quiero compartir es lo que te acabo de decir. Cada negocio y un negocio es un sistema integrado por varias partes que trabajan por separado y en conjunto para generar el resultado que tú quieres, que son los ingresos, ¿sí? Ejemplo, yo te compartía la vez pasada que todos los negocios se estructuran en 3 áreas principales, no hay más, ¿sí? El área de producción, que es en donde tú tienes tu producto o tu servicio, que es la que va a crear tu producto y tu servicio. El área de administración, que es el que organiza todas las actividades del negocio, y el área de ventas, que es el que va a salir a vender tu producto y es el que distribuye, ¿sí? Entonces, este lo fabrica, este lo organiza, pone los precios, paga los impuestos, capacita al personal, ¿no? Hace el organigrama, define cuáles son los objetivos de cada persona y sale a vender y a promocionar los productos. Entonces, cuando tú tienes estas 3 áreas y sabes cómo desarrollarlas, entonces vas a empezar a tener un negocio muchísimo más sólido, más profesional y obviamente empiezas a desarrollar el sistema que tú quieres. Y este libro, el mito ¿sí? Del emprendedor, eso es lo que nos explica. Entonces, un negocio es un sistema y eso es lo que necesitamos entender. Y el sistema es primero las 3 áreas y después qué es lo que tiene que hacer cada área y posteriormente encontrar a las personas adecuadas que puedan realizar las actividades que necesita cada área y que tenga esas habilidades. ¿Ok? El punto número 2 es que las 3 partes del negocio no deben de trabajar por separado. Eso es muy importante y ese es un error enorme, garrafal, que yo me encuentro luego con clientes. Es que me dicen, ¿qué crees, Alejandro? Yo como vendedor ya hice mi pedido y producción no lo tiene. Y bueno, ¿por qué no lo tiene? Producción, pues es que a mí no me han dicho que necesitan o que ya quieren o que necesitan más. ¿Por qué? Pues porque el encargado pues no lo sabía. No sabía que había pedidos ahí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Que estas 3 áreas deben de trabajar en conjunto, deben de conocerse, deben de saber en dónde se encuentran y cuál es lo que requiere, qué es lo que requiere cada una de ellas. Y cuando yo les hablo a los clientes, a las personas, a los dueños de negocios, les explico que hay clientes externos y hay clientes internos. El cliente externo, pues obviamente es el que queremos que nos compre nuestros productos y nuestros servicios, pero el cliente interno es aquel que cuando yo termine mi trabajo, ¿a quién le tengo que entregar mi trabajo para que esa persona pueda continuar desarrollando lo que yo hice? Ejemplo, y esto se ve más en el área de producción. Si yo empiezo a trabajar y a fabricar las piezas de un motor, bueno, esas piezas yo las tengo que entregar a otra área de producción para que las empiece a ensamblar, para que las empiece a armar. Entonces, para el que hace las piezas, el cliente de él es el que sigue, al quien le tengo que entregar que las piezas estén bien, que las piezas tengan de buena calidad, que funcionen, que no estén deformes. Y entonces ahí es en donde entendemos que cuando yo tengo un cliente interno que le tengo que entregar buenos resultados, es cuando empieza a funcionar mejor el sistema interno. ¿Ok? Y eso es muy importante que tú lo veas. Y cuando se hace una reingeniería, cuando quieres capacitación porque tu negocio no está funcionando, en eso nos enfocamos los que somos consultores y asesores de negocios. Vemos qué parte no está funcionando o no está pasando el flujo del negocio correctamente hacia la siguiente área. ¿Ok? El otro es el prototipo de la franquicia. Yo te lo compartía. Muchas personas que quieren poner un negocio y dicen, pero no sé, no tengo experiencia, bueno, voy a comprar un negocio.
Bueno, aquí nos dice en este libro anterior que yo te decía, el inversionista es en lo que invierte. Dice, yo ya no voy a desarrollarlo. Él nos dice, yo te puedo decir cómo puedas desarrollar un sistema que hasta lo puedas hacer franquicia para que funcione solo. Es lo que nos está diciendo el punto número 3, que conozcas todos y cada una de las áreas de tu negocio para que sean eficientes y así lo puedas replicar. Y eso, obviamente, en el mundo de los negocios lo conocemos como franquicia, ¿ok? Y el punto 5 es trabajar sobre tu negocio, no en tu negocio. ¿Qué quiere decir este punto muy importante para las personas que ya tienen un negocio y que quieren crecer? Que dicen, ya no tengo tiempo, que lo quiero hacer franquicia, que quiero delegar, que quiero hacer otras actividades. Para poder pasar en este libro que nos dice de dueño de autoempleado a dueño de negocio, es que debes de trabajar sobre tu negocio. Es cómo crear el sistema para que yo no tenga que trabajar en mi negocio. ¿Qué es lo que puedo hacer para que otra persona haga lo que yo estaba haciendo? ¿Qué es lo que necesita tu negocio, no lo que necesitas tú? ¿Sí? Y eso lo que te va a ir haciendo te va a ir haciendo menos dependiente del negocio. ¿Por qué? Porque estás trabajando en tu sobre tu negocio y no en tu negocio. Y vuelvo a repetir lo que te decía como en los sistemas, ¿sí? Lo que nos dice Michael Gerber aquí es que debes de trabajar para crear un sistema, no debes de crear un sistema para trabajar en él, que es una gran diferencia, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces, si tú ya estás listo para realmente empezar a profesionalizar, a sistematizar tu negocio, aquí este libro es extraordinario porque te dice también, por ejemplo, para poderlo profesionalizar y sistematizar las diferentes niveles de un negocio, que por ejemplo, el nivel de abajo, si los ves como triángulos, la parte de abajo es la parte operativa. Son los que hacen las cosas, ¿sí? Luego vienen los administrativos, los gerentes, los supervisores, y los de arriba, pues obviamente son los dueños, los creadores, los inventores, los que están desarrollando nuevos productos, nuevos servicios, los que están pensando realmente. Entonces los de abajo hacen, los de en medio supervisan y los de arriba son los que crean, innovan y son los que están pensando en qué es lo que tienen que hacer. Y por último, un extraordinario libro que te va a ayudar a acelerar todo este proceso. Todos estos procesos que yo te he estado hablando y cuando tú ya tengas un negocio y que digas, no me está yendo bien, ¿cómo puedo hacer que mi negocio mejore? ¿Cómo puedo llevar mi negocio al siguiente nivel? Este extraordinario libro te va a ayudar, te va a romper la cabeza cuando veas las ideas que te explica este gran autor, que es extraordinario vendedor, que es Grant Cardone. Y el libro se llama La regla de oro de los negocios. Este libro, si tú estás listo, que dices, yo quiero impulsar mi negocio, quiero llevarlo al siguiente nivel, como cuando les doy la bienvenida a todos y cada uno de los episodios que les digo, estamos para ayudarlos en su desarrollo profesional y que lo puedan llevar al siguiente nivel. Aquí está un ejemplo de lo que yo les estoy hablando, ¿sí? Esta persona se enfoca más en el área de ventas y nos dice cómo lograrlo, ¿sí? Grant Cardone nos explica que la regla de oro de los negocios, el punto número 1 es, si tú quieres crecer, no puedes seguir haciendo lo mismo. Si tú quieres tener más, entonces tienes que hacer más. Es hacer 10 veces más para saber cuánto vas a obtener. Como punto número 1. Tengo que estudiar más. Tengo que hacer 100 llamadas, antes hacía 10. Tengo que ir a visitar a 50 clientes. Tengo que desarrollar tres líneas de negocio. Entonces, aquí es muy importante que para poder ganar más, tienes que hacer más. Es muy importante tener esa idea, porque si no, no lo vas a lograr. Hay una frase muy famosa allá afuera que se la asignan a Einstein, que decía, locura
La definición de locura es hacer lo mismo y esperar que obtengas resultados diferentes. Entonces no va a suceder. Y este extraordinario libro, Grant Cardone, nos lo dice de una manera extraordinaria, que nos dice: invertir 10 veces más y llegarás 10 veces más lejos. Así nos lo dice. Entonces, lo que hay que entender es que tienes que hacer más para poder lograr más cosas. El siguiente punto que nos comparte Grant Cardone es dar más de lo requerido. Si a ti te dicen: oye, ¿qué crees? Tu negocio, tu vida, tu persona, tu familia, tu trabajo, lo que tú quieras. Y no es por ellos, sino por ti, porque te va formando a ti. Si te dicen: oye, ¿qué crees? Necesita tu negocio 10, pues hay que hacer 20. Si te dicen que hay que ser 20, 30. ¿Y por qué te lo digo? Porque dices: ay, Alejandro, es que es bien fácil decirlo. Es que tenemos la capacidad, y aquí te lo estoy comprobando con estos otros libros. Cuando tú entiendas quién eres y tu capacidad que tienes, te vas a dar cuenta que no estás haciendo mucho de lo que pudieras hacer. Te lo comparto de otra manera. En las presentaciones de negocios, yo siempre les comparto la pregunta, y te la voy a hacer aquí. Siempre les hago la pregunta: ¿tú sientes que estás utilizando el 100% de tu verdadero potencial? Y no. La mayoría de las veces yo te puedo asegurar. ¿Por qué? Porque por eso mucha gente está deprimida, porque sabe que quiere más, porque desea más, porque puede hacer más, pero no lo hace. Entonces, esa diferencia de que sabe que puede hacer más es un reconocimiento que tiene mucho potencial por dar. ¿Ok? Y entonces, al saber que puedes hacer más, entonces pues tú tienes mucho potencial. Y eso es lo que nos está diciendo Grant Cardone. Y principalmente en las ventas, un negocio que no tiene ventas, pues obviamente es un negocio que va a fracasar. Y las ventas es lo que lo hace crecer, lo que los mantiene. Es como la sangre, ¿sí? Y para poder obtener más, si yo necesito más, ya me subieron la renta, ya subieron los precios de los productos, de los consumibles, pues entonces necesito vender más. Y para vender más, tengo que saber que puedo hacer más. Y porque puedo, por eso voy a hacer 10 veces más. Voy a hacer 100 llamadas. Voy a ver a más clientes. Y ese es el primer punto que nos comparte Grant Cardone en este extraordinario libro que se llama La regla de oro de los negocios. Se los recomiendo muchísimo también. El siguiente punto es dar más de lo requerido, como ya te lo había comentado. Y el tercero es el efecto multiplicador. Fíjate que en el tiempo que llevo emprendiendo, llevo más de 8 emprendimientos en el área financiera, de construcción, de capacitación. Tuve una tienda también de Telcel, vendíamos planes, vendíamos celulares, vendíamos reparaciones, accesorios. Entonces ha sido una gama en diferentes mercados, que lo que te puedo decir es que todo se enfoca en algo que es lo mismo, y que es lo que nos está diciendo Grant Cardone aquí: tu capacidad de desarrollar lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, el punto número 3 lo que nos dice es el efecto multiplicador. Lo que yo hice también es, y lo que me dedico principalmente, una de mis pasiones, no nada más es de capacitar, sino de crear negocios, desarrollarlos, que funcionen y posteriormente funcionando, venderlos, que es una franquicia. Sin embargo, tiene otras características que no lo hacen franquicia, porque, por ejemplo, una vez que se vende el negocio, pues ya no se te piden regalías, no tienes que utilizar mi nombre, puedes hacer las modificaciones que tú quieras, pero te dejo un negocio funcionando. Y a esto yo le he llamado el efecto multiplicador, que significa tu capacidad de que puedas hacer que otras personas hagan lo mismo que tú o mejor. Y eso es lo que te está diciendo Grant Cardone con el efecto multiplicador. ¿Qué habilidades tienes? Y eso es lo que te invitaban los otros libros, que puedas conocerte más y dices: ¿qué habilidades tengo que yo puedo hacer y compartir? ¿Sí? Y te voy a dejar una tarea cuando veas este video, para que si no la encuentras luego, pero hasta que la encuentres, hacer las cosas hasta que generen los resultados. Y quiero que te hagas una frase y la completes, que es, te voy a poner un ejemplo conmigo. Alejandro es la persona que mejor, y es lo mismo que tú vas a hacer. Tú vas a poner tu nombre y vas a decir: yo soy la persona que mejor,
Y ahí vas a poder encontrar qué habilidad es la que tú puedes hacer y que otras personas no tienen o las tienen, pero no tan agudas y de la manera que tú lo haces. Y te voy a decir cuál es la mía, la que a mí me encanta. Tengo otras que he descubierto, me ha costado trabajo, ha sido a través de muchos errores, pero eso es lo que te da la constancia y lo que me han ayudado estos libros. Por eso te los he querido compartir el día de hoy. Y una de las cosas es mi frase: Alejandro es la persona que mejor explica las cosas complejas de manera sencilla. Y eso tiene muchísimo valor. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que me dicen: Alejandro, no le entendí a mi contador. Y vienen y me preguntan: oye, es que, ¿qué crees? Fíjate que tu contador, lo que dice la ley es esto y esto y esto y esto y esto. Es que no le entiendo al IVA. ¿Qué es eso de IVA trasladable? ¿No? Y por cobrar, o sea, parte y principalmente lo que me he encontrado es que en la parte financiera es donde más no lo entienden. Y te pongo un ejemplo: hay mucha gente que tiene negocios y no sabe la diferencia entre costo y gasto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre ingreso y utilidad, ¿sí? Y todas esas cosas son muy importantes. Entonces, encuentra cuál es tu habilidad, y eso es algo que nos dice aquí también Grant Cardone, que obviamente el efecto multiplicador te puede ayudar, ¿no? Otro punto muy importante es que estaba pensando que un ejemplo que yo les quería compartir, una persona que me decía: ¿sabes qué, Alejandro? Es que yo ya me di cuenta que lo más importante que yo aprendí a desarrollar es a entender a mi esposa. Me acordaba y dice: y no sabes, cuando yo me di cuenta de esa habilidad, mi matrimonio se salvó. Y yo me di cuenta que no era por ella, sino era por mí. Y entonces cuando encuentras esa habilidad, pues obviamente es cuando empiezas a avanzar y empiezas a tener éxito, ¿sí? Entonces la otra es dar fuerza, pero con dirección y control. Y eso es lo que te dice: ok, vamos a ir a hablar a 10 personas, pero no vas a ir a hablar a cualquier persona. Vas a hacer un estudio de mercado para saber cuáles son tus clientes potenciales, y ahora sí, si ya encontraste a 100 y antes le hablabas a 10, pues ahora vas a salir a hablarle a 20, a 30, a 50. Entonces, con dirección y control, esa fuerza, ese efecto multiplicador va a tener mayor impacto, va a tener mejores resultados, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Y la manera como nos los explica Grant Cardone en este libro, la verdad que te va a sorprender. Y cuando lo leas me vas a dar toda la razón. Y por último, es empujar tu mente y tu cuerpo. ¿Qué dice? Ya me cansé, no quiero. Ya me dijo que no, ya le hablé a 10 y me dijeron que no, ya no quiero, ya me di cuenta que no soy bueno, es que me lo han dicho, es que me lo advirtieron, ¿no? Entonces, lo que te dice Cardone en este libro es que con el conocimiento, obviamente con el efecto multiplicador y haciendo más, obviamente vas a tener mejores resultados, pero debes de empezar a controlarte, debes de llevar hacia un mercado, hacia una situación controlada para que tú la puedas ir dirigiendo, y de esa manera, pues obviamente vas a ir teniendo los resultados adecuados que tú necesitas para ti y para tu negocio. ¿Por qué? ¿Por qué te hablo de todo esto? ¿Sí? Porque el negocio es el reflejo de la persona. Si tú no sabes quién eres, no sabes controlarte, tienes un temperamento fuerte, no sabes tomar decisiones, no haces más de lo que se te pide, no te formas, no tienes un porqué, no sabes de finanzas, no sabes cómo funciona el sistema financiero, ¿sí? Y obviamente no tienes un porqué levantarte todos los días, como nos lo dicen todos y cada uno de estos libros, pues obviamente vas a tener un negocio que te va a estar generando problemas. ¿Y por qué ponemos un negocio? Porque queremos que nos dé esa parte financiera para que pueda cubrir todo lo que yo necesito en mi vida personal. Entonces, es muy importante espero que te haya gustado, que te haya agradado cada uno de estos libros. Te recomiendo que los leas, y un tip que te voy a dar:
Normalmente pues dices, es que Alejandro, ¿cuánto tiempo me va a llevar a leer cada uno de estos libros? Yo lo que hago es que me voy al índice, veo los temas que requiero para un punto en específico y leo esos puntos, ¿sí? Y me brinco al siguiente libro que me pueda dar algo de acuerdo a lo que yo necesito aquí. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si tú vas a entrar a una negociación con un cliente que acabas de conocer, pero que te dicen que es fuerte, que es grosero, que no te deja hablar y que llega a imponer, ¿no? Entonces, pues obviamente voy a llegar y decir cuál es la inteligencia emocional que debo de aplicar con esta persona, cuáles son las estrategias, cuáles son las herramientas, con quién tengo que llegar, en qué entorno tengo que ver, qué tipo de personalidad tiene, qué tipo de negocio, cuál es el sistema, cuál es el flujo, y entonces te va a dar cuáles son las ventajas y desventajas de la persona, del negocio y de la situación. Y de esa manera tú vas a poder llegar preparado y tu formación va a ser de tal grado y de tal calidad que vas a poder tomar mejores decisiones. Y eso, déjenme decirles, y con esto termino, compartirles esta idea de por qué estoy haciendo esto de los libros. Yo tuve la oportunidad de vivir 14 años en Estados Unidos y siempre les pregunto a las personas, ¿te gustaría vivir allá? Sí, y me gustaría vivir en Francia, en Alemania. Entonces, ¿te gustaría vivir en un país de primer mundo? Sí. Bueno, entonces si te gustaría vivir en un país de primer mundo, empieza a comportarte y a formarte como persona de primer mundo. De verdad te agradezco, espero que te hayan agradado, te invito a que leas cada uno de estos libros y como siempre te lo he dicho, lo más importante no es rediseñar las cosas, sino tu mente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.